Muy buenas noches, arrancamos un nuevo capítulo de Así Somos, jueves, ya madrugada de día viernes, para hablar de cine y de realidad. Como todos los jueves nos acompaña el editor del área de documentales de nuestro canal, escritor Ernesto Garrat. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Ernesto. Qué bueno verlos acá. ¿No se siente el cansancio nocturno con ustedes? Eso es, ¿vio? Estamos con mucha energía. Oye, sobre todo, Monty, hoy día que es un día, lo podríamos definir, los días jueves los estamos definiendo como días bonitos, días de conocimiento. Tú en tu casa puedes comentar en las redes sociales con AS Cinéfilo, justamente, porque hoy día vamos a conocer la trayectoria no solamente de una directora de cine chilena, sino que es la trayectoria de una directora de cine chilena que de alguna forma ha sabido redibujar el cine, ha sabido poner temáticas sobre la mesa que son de discusión, que son a veces polémicas para una sociedad un poco conservadora en nuestro país. Le damos la bienvenida de forma telemática a la gran Mariali Rivas. Mariali, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, los escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación. Mariali, te agradecemos que estés con nosotros. Queremos saber muchas cosas tuyas, desde joven y alocada hasta ahora, año 2022. Pero quería partir preguntándote cómo te encuentras tú, cómo estás en este momento, cómo te llega este tremendo anuncio de que vas a ser directora de 2 capítulos de la segunda temporada de esta tremenda serie Perry Mason de HBO. La verdad es que estoy muy contenta, obviamente un poco nerviosa, preparándome, ya me voy la otra semana a esta aventura, así que nada, ahí estudiando y preparándose para lo que viene, pero contenta, muy contenta. Mariali, felicitarte porque sin duda eres una de las grandes referentes femeninas del cine chileno, tremenda directora, sabemos que partiste en publicidad, has hecho harto trabajo, hiciste tu primera película siendo muy joven, a los 35 años, partiste también haciendo algunos cortometrajes, tu trabajo ha sido muy premiado también en el extranjero, muy bien reconocido, y de verdad que felicitaciones por este tremendo logro de llegar a una de las series más exitosas también de los últimos tiempos. De hecho, Perry Mason, que sabemos que es una especie de remake de una serie que se dio en los años 50-60 basada en una novela de los años 30, es una serie que todo el mundo está esperando. Entonces estamos viendo de hecho algunas imágenes de la temporada número 1, protagonizada por Matthew Rhys, otro tremendo actor, una serie que tiene también un súper buen elenco y tiene detrás, por ejemplo, personajes como Robert Downey Jr. Entonces, desde ya, felicitarte, desearte lo mejor en este camino. ¿Y cómo crees, Mariali, que esta intervención tuya como directora en un par de capítulos de esta segunda temporada va a cambiar tu carrera de aquí en adelante? ¿Cuáles son tus expectativas personales y también profesionales? Es una pregunta delicada. La verdad es que yo miro lo que tengo al frente. Y mi primer desafío es hacer bien este trabajo lo mejor posible. Evidentemente, si eso sucede, sin duda se van a abrir puertas que tienen que ver con la industria norteamericana, ¿cierto? Pero yo primero voy paso a paso, o sea, primero este trabajo, concentrarse, agarrarle el ritmo al equipo gringo, que no es el mismo ritmo que el equipo chileno, entender cómo funcionan ellos y concentrarse en eso, que igual es un trabajo largo de 4 meses y que salir bien con eso. ¿Ernesto? Sí, hola Mariali de nuevo, Ernesto Garrat, te quiero felicitar. Un gran logro en tu carrera que siempre le he seguido desde la crítica y desde la cultura periodística. Que te quería consultar acerca de la mirada que podemos ver sobre el cine chileno en general, especialmente en el buen momento en que está, y la participación no solo tuya, sino de otras directoras que también han sido reclutadas por distintas series y productoras de streaming para participar en producciones como la que te va a tocar a ti, de alto costo y ya que están en el tope de las listas A. Me refiero a Marcela Said, me refiero a directoras de ese tipo. ¿Cuál es tu visión como industria al momento de pensar en este auge del cine chileno? O quizás le estoy poniendo mucho, pero yo creo que en verdad, por lo menos mis colegas críticos de cine de otras partes, nos ven con admiración como industria audiovisual. Sí, yo creo que no somos una industria, yo creo que estamos en una preindustria, tal vez si es que, pero sí lo que me pasa a mí es que somos un país muy pequeño, que tiene una muy baja ayuda estatal, es muy difícil ganarse el fondo audiovisual, son 6 premios al año, de los cuales tú puedes ganar 1 de 2, porque son 3 categorías.
Por tanto, es muy difícil hacer películas y a pesar de esto, los cineastas chilenos logran brillar en el extranjero. Por tanto, yo admiro mucho a mis colegas y también lo bonito es que el cine chileno es diverso. Todas las voces son diversas y se destacan no haciendo una fórmula, sino que cada uno va encontrando su camino, y eso para un país tan pequeño como el nuestro y con tan poca ayuda estatal, me parece que es inmenso. Entonces yo tengo una gran admiración por todos mis compañeros y compañeras cineastas, la verdad, chilenos y chilenas. Mariali, de alguna forma tú estabas hablando de esta industria en Chile que no podríamos definir como industria, pero vamos a utilizar ese término para poder comunicarnos. Una industria que además yo le sumaría es tremendamente machista, o por lo menos lo era, o yo lo veía tremendamente machista como telespectador. Y tú sumas 3 ingredientes que me da la sensación que para el machismo son como, la cosa más terrible del mundo. Primero, eres mujer, ¿cierto? Que el machismo es algo que no acepta. Segundo, eres tremendamente talentosa, algo que al machismo le carga. Y además eres una mujer abiertamente lesbiana. De hecho, has dicho que siempre he tenido claras 2 cosas, que soy lesbiana y que quería ser cineasta. Y me encanta esa claridad en tus términos. Cuando el machismo ve 3 aspectos que yo acabo de mencionar en solo una persona, mujer, lesbiana y talentosa, me imagino que las puertas tienen que haber sido muy complejo en algún momento para tú poder surgir en esta industria que no es tal. ¿Cómo viviste ese aspecto que yo lo señalo? Mira, es curioso porque, mira, por el lado del cine, a todos nos cuesta lo mismo, porque ganar un fondo audiovisual, como dije, es muy difícil para cualquiera de las personas. Evidentemente, hace años era más difícil tal vez para una cineasta mujer, porque el deste era que lo ganaran cineastas hombres. Claro. Hoy día eso ya ha cambiado y es tan difícil para un cineasta hombre como para una cineasta mujer, porque también los jurados de los fondos se volvieron más paritarios. Entonces está consciente el hecho de que hay que premiar por igual. Entonces yo te diría que ya hace unos 5 años le cuesta a cualquier cineasta chileno lo mismo. De hecho, yo tengo un muy amigo cineasta que se ganó con su guión todos los premios de afuera, muy difíciles de ganar, y no se ganaba el fondo audiovisual, lo que es una locura. O sea, se ganaba Torino, fue al Atelier de Cannes, o sea, todas las cosas más difíciles de quedar como cineasta. Y acá en Chile nada. Y no le daban el fondo audiovisual. Entonces ahí eso te demuestra que es difícil para cualquiera. Ahora, yo a la vez hice paralelamente una carrera en el cine publicitario. Así es. Que sin duda era un medio muy machista y muy misógino. Pero la realidad es que vivimos en Chile y que yo me veo como una mujer heterosexual, por tanto eso me defendió, y yo me veo como una persona de clase alta, a pesar de que yo nací en Talcahuano, en una familia pobre, porque soy rubia y tengo los ojos verdes. Y todas esas cosas en Chile te sirvieron. Te defienden y te sirven. No quita el talento y el trabajo, pero probablemente si mi expresión de género hubiera sido diferente y hubiera sido una lesbiana que es más masculina en su presentación de género, en su expresión de género, y hubiera sido tal vez una persona con otros rasgos, eso me hubiera frenado más que ser mujer y ser lesbiana. Y eso es así porque la publicidad en particular, y por eso separo el cine de la publicidad, porque son 2 mundos muy diferentes, funciona de esa manera. Entonces, en el área de lo cinematográfico, creo que es tan difícil para todos. Yo he descubierto que más tiene que ver, tiene mucho que ver también que a las mujeres, como nos educan, nos autocuestionamos más, por tanto nos demoramos más entre película y película generalmente. Dudamos más de nuestras decisiones en el lado del cine, y en el lado de la publicidad juega todo lo que mencioné antes, que pasa por otro lado. Ahora, cuando yo partí, evidentemente era una rareza que fuera una directora de publicidad mujer, sin duda. Y eso me jugó a veces a favor con algunos clientes y a veces en contra con otros clientes, pero como yo tengo una ética de trabajo bastante de darle y concentrarme en el trabajo, logré traspasarlo y digo las otras cosas que también me protegieron al momento del trabajo. O sea, y eso es una realidad. Por eso a mí me sorprende cuando los hombres cis, hetero, dicen, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver con que yo sea hombre? Y es como, sí, hay cosas que te protegen, no quita tu talento ni tu trabajo, pero hay cosas que te protegen y te ayudan a avanzar respecto de otras personas, tal vez con tu mismo talento y el mismo trabajo.
Qué potente, fuerte, sí, Monty, lo que está señalando Mariali, pero qué cruel y qué real, básicamente, es y muy que potente. siento siguen funcionando hasta el día de hoy esas técnicas. Es muy potente y es muy real porque todavía vivimos en una sociedad que es tremendamente clasista, en donde hay mucho prejuicio hacia la mujer, en donde los errores también se condenan más cuando eres mujer a cuando eres hombre. Me imagino que en tu rubro se debe notar muchísimo eso. Pero lo importante, Mariali, es que llevas muchos años de carrera, has hecho trabajos tremendamente exitosos y eso sin duda que le abre la puerta a más mujeres que quieran sumarse al mundo audiovisual, al mundo del cine, sabiendo las complejidades que eso también representa. Y qué bueno también que hoy día se empiece a emparejar esta cancha. Con respecto a los financiamientos que hablabas recién, ¿qué esperas tú en este nuevo gobierno de Gabriel Boric, en donde él mismo ha dicho que ministerios como el de Cultura o el Deporte espera que no queden más al final de la tabla, ¿cierto? De la fila, porque en el fondo lo que él quiere tratar de hacer es equiparar un poco todas las carteras y que todas tengan el mismo apoyo. ¿Ves ahí una luz de esperanza? Sí, yo creo que estamos muchas personas mirando esperanzadamente este gobierno que tiene una nueva generación. También yo soy bastante pragmática y sé lo complejo que puede llegar a ser el gobierno y que 4 años no es tanto tiempo, pero sin duda es un gobierno que mira la cultura en el lugar que le pertenece a la sociedad. Por tanto, también esperamos todos que tomen, que hagan políticas de apoyo al cine y a todas las demás artes, ¿no? Así que tengo esperanza. Y una cosa de cerrar la idea anterior de por qué es tan diferente la publicidad y el cine, porque el cine en Chile todavía sigue siendo una empresa artística que no deviene en dinero, y la publicidad sí. Eso también separa las oportunidades. Por eso, por ejemplo, históricamente las mujeres en el documental han funcionado más, o Hollywood, antes de que se volviera Hollywood como lo conocemos hoy, tenía muchas escritoras mujeres, había más directoras, y cuando entra el dinero, cuando se dan cuenta que hay plata en el cine, todo se vuelve masculino. Entonces, por eso también la publicidad tiende a frenar más las carreras de las mujeres que tal vez el cine, porque en Chile no hay dinero, sino que hay empresas autorales de enamorarse de una historia y llevarla adelante. Sí, en ese sentido, en los orígenes del cine podemos ver la historia de Alice Guy. No sé si la conoces, yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. Y que ella creció en Chile, además. Alice Guy es no es la primera directora mujer, es la primera persona que dirigió ficción en el cine y que ha sido súper invisibilizada. Y ella creció en Chile sus primeros años de vida. Y ese ejemplo es muy patente, ¿no? De lo que se convirtió el cine y cómo invisibilizó el rol de las mujeres. En este sentido, Mariali, volviendo un poco y profundizando tal vez a lo que señalaban mis compañeros, me gustaría saber si esas referencias o esos modelos como el desconocido de Alice Guy te han servido para justamente brillar como lo haces ahora en el mundo audiovisual e internacional con tu salto a Perry Mason. ¿Qué referencias, qué ayudas te han servido para mantenerte a flote en el mundo del cine, como autora, como directora? La verdad es que lo que más me ha servido es el trabajo. Como el cine es un oficio y hay que trabajar día a día para hacerlo y realizarlo, y en mi caso yo hacía publicidad y desarrollaba películas y desarrollaba cortos o series, lo que te hace tener siempre 2 o 3 trabajos funcionando al mismo tiempo. Por tanto, yo pasé, no sé, entre vacación y vacaciones pasan 6 años, y yo las vacaciones que me tomo son de 10 días con suerte, y las tomo cada 6 años y trabajo los sábados y los domingos. Entonces creo que por sobre todas las cosas, para cualquier cineasta, hombre o mujer, la primera cosa es el trabajo y la pasión y estar enamorado y nunca darse por vencido, porque son procesos lentos y largos. Hoy en día las nuevas generaciones que ya están funcionando con las plataformas, donde están las plataformas dedicadas a invertir y están buscando historias, tal vez espero y que vaya a ser todo más rápido, pero en mi experiencia ha sido siempre estar ahí al pie del cañón, como le dicen, sin nunca retroceder y nunca darse por vencido, y confiar que a la larga el trabajo va a dar sus frutos. Y sí, uno tiene referentes
pero yo me las fui encontrando más tarde en el camino, porque yo desde los 7 años quería ser cineasta, estando en un país en dictadura donde habían asesinado a la mayoría de los profesores o los habían exiliado, habían cerrado las escuelas de cine. Cuando salí ya en democracia, a la Escuela de Cine Chile, que había abierto ese año, así de nuevo era estar aprendiendo cine. Siendo compañera de Lelio, ese mismo año entró también Pablo Larraín a estudiar, entonces fuimos una generación que empezamos a estudiar sin los maestros que podríamos haber tenido, porque no estaban, y que hemos tenido que ir construyendo solos y aprendiendo solos un poco, porque no estaba como ese paso de aprendizaje tan necesario en el cine también. Claro. Estamos conversando con Mariali Rivas, directora nacional, justamente de su trayectoria. Conocer un poco más el mundo del cine, porque claro, uno se queda con esta parte bonita, con la película ya hecha, ¿cierto? La serie terminada, con el glamour del cine, pero hay mucho trabajo, como bien lo está detallando Mariali. Queremos hablar de tu trayectoria, Mariali, y para eso nos vamos a ir al año 2010, donde tú también participaste en el Festival de Cannes con este cortometraje Bloques, un cortometraje que está basado, ¿cierto?, en una historia de Pedro Lemebel, la historia de amor, de cómo un niño se enamora de otro pequeño, de otro niño en plena dictadura. Tú contaste en algún momento en el podcast Cinematógrafo lo difícil que había sido conseguir la autorización de Pedro Lemebel para poder utilizar esta historia. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue todo eso? Sí, la verdad es que yo me crucé con ese cuento. Ese cuento estaba entre medio de una colección del libro de la revista Cosas, ponte tú, que el dueño de la productora en la que yo trabajaba en ese tiempo, de la productora de publicidad, dijo como, oye, elijan un cuento para que hagamos 3 cortos para hacer un largo. Y yo agarré el libro, me lo leí y estaba esta joya de Pedro. Y finalmente ese proyecto no se hizo, pero yo quedé absolutamente obsesionada con este cuento. Entonces empecé a contactar a Pedro y pedirle que me firmara los derechos, porque sin los derechos evidentemente yo no podía avanzar. Claro. Y no me hacía caso, me tiraba el teléfono, me decía déjame tranquila. No había manera de que me firmara los papeles. A veces me decía que sí, por supuesto, después decía no, ya no me molestes, por decirlo en elegante. En buenos términos. Claro, y yo ya me había medio dado por vencida, y un día me lo puse en el centro en una heladería. Estaba con mi polola de ese entonces y me dice, anda a hablarle. Y yo, no, qué vergüenza, si ya debe estar chato, me ha dicho que no tantas veces. Y me dijo, no, anda a hablarle, está ahí sentado, no te cuesta nada ir a hablarle. Y fui y me senté y le dije, Pedro, yo soy Mariali, yo soy la persona que te ha perseguido 2 años y que te ha molestado, por decirlo elegante de nuevo. Y me dijo, oye, tú eres, ya siéntate ahí. Y ahí le conversé y estuvo de acuerdo, escribimos el guión con un amigo, le encantó el guión y ahí todo fue simple. Y nunca me voy a olvidar cuando le llevé una copia del corto y lo vimos juntos en su casa y él estaba muy emocionado, lo vimos un par de veces, después me invitó a quedarme conversando con él, me puso como varios CDs que tenía de sus historias de cuentos que contaba en la radio hacía muchos años, ya no me acuerdo en qué radio, pero él las había grabado. ¿Qué te decía él del corto cuando lo vio? Le encantó. O sea, tenemos que hacer más películas, entonces por eso me empezó a poner los otros cuentos que él leía en la radio en el pasado, así que fue una muy bonita experiencia. Claro, quizás después para de lo que me costó. Sí, quizás en ese momento... La perseverancia y tuvo su fruto. Para él algo absolutamente nuevo, que todas sus historias literarias se llevaran al cine, cosa que hoy día es bastante más común, pero qué bonito también ese cruce generacional y ese súper buen trabajo que finalmente lograste en el año 2010. Vamos a seguir hablando contigo, Mariali, queremos que te quedes aquí en línea a través de esta conexión telemática, porque queremos hablar, por supuesto, de más cortometrajes como Melody, por supuesto que de Joven y Alocada, que fue tu primera película en el 2012, que tenía una temática que hoy día puede ser más conversada, pero en esa época fue bastante rupturista también el contenido de esa película. Seguimos, por supuesto, con Ernesto Garrat y ustedes a la vuelta de esta pequeña pausa comercial ya estamos de regreso esta noche aquí en Así Somos.
Ya estamos de regreso en Así Somos, madrugada, día viernes, conversando con la tremenda directora nacional Mariali Rivas, a quien estamos viendo también en pantalla, que hoy por hoy hace noticias, ¿cierto?, en todos los portales, la prensa muy expectante, porque va a ser la directora de 2 capítulos de la segunda temporada de Perry Mason, esta tremenda serie de HBO, pero nosotros queremos hablar de toda su trayectoria, que ya es tremenda. Y estábamos hablando, Ernesto querido, de este corto del año 2010, justamente, un corto que fue premiado en Miami, en San Francisco, en Cataluña también. Nos contaba Mariali de alguna forma como todo lo que le costó el trabajo, la perseverancia para conseguir esa firma de Pedro Lemebel, pero tú viste además este corto y tú tienes una visión bien particular de lo que podemos observar acá. Sí, Mariali, bueno, tu corto blog es un corto precioso, marca el inicio de una carrera cinematográfica espectacular. Es un cortometraje que tiene el acento y prevalece el punto de vista. Es el punto de vista de un departamento a otro. Es un guiño maravilloso a La ventana indiscreta, ese clásico del cine de Hitchcock, de Alfred Hitchcock. Es una película además que tiene todo ese mecanismo audiovisual, pero trasladado al horror de la dictadura. En mitad de la dictadura, con toda su represión y lo que significó, y traduce muy bien además, la poesía literaria de Pedro Lemebel. En ese sentido, me gustaría preguntarte, al momento de construir este corto, que ojalá los chilenos podamos verlo prontamente en televisión abierta, si es que se abren las posibilidades de un canal cultural con el nuevo gobierno. Me gustaría saber, en ese sentido, Mariali, y preguntarte cómo fue la estrategia, cómo fue la creatividad para hacer estos guiños a Hitchcock, para que el corto fluyera desde ese lugar tan visual. Oye, Ernesto, yo tengo una muy mala memoria. Yo estoy hablando de este corto que lo filmé el 2009, que son 12 años. O sea, evidentemente cuando leí el cuento de Pedro, lo que más me gustó es que era como una ventana indiscreta gay, de cierta manera. Entonces, básicamente buscamos una locación donde realmente estuvieran estos bloques frente a frente y se filmó, no sé, es que yo tengo una relación muy intuitiva con la forma de una historia. Creo que viene del contenido. Por tanto, usamos, el fotógrafo Sergio Armstrong, usamos unos lentes anamórficos que permiten que sea muy alargada la imagen, lo que lo hace muy cinematográfico. Siempre el personaje centrado, siempre el personaje al centro, la mayoría de la cámara está en trípode. Si se fijan en las imágenes, ahí siempre está el personaje en el centro, todos los personajes. Entonces, y el punto de vista, también hicimos un trabajo sonoro muy grande para estar adentro de la cabeza del niño, porque este es un corto que tiene muy pocos diálogos, y es un niño que observa la vida y desea a su vecino, sin saber en el horror que está metido y en lo que va a devenir sus acciones de niño. Entonces era importante estar siempre adentro de la cabeza del personaje, y creo que es algo que a mí me gusta. También lo repetí en Juan Yalocada y en Necesita, como tratar de estar adentro de los personajes que estamos viendo en pantalla. Claro, y poner también ciertos temas sobre la mesa, porque el cine también abre ese espacio a conocer otras realidades, a entrarse más en nuestra historia, en las culturas, a de repente derribar prejuicios, a generar empatías. O sea, el cine como rol social también es un tema muy, muy potente en los mensajes que puede llegar a transmitir. Además de este cortometraje, Mariali, tienes otro que también fue muy destacado, que es Melody, en el 2015, que formó parte de una serie producida de cineastas independientes, ¿cierto?, que recibieron ayudas del Instituto de Sundance, y además fue publicado en la página web del New York Times. ¿Cómo llegas también a este cortometraje? ¿Quiénes conformaron tu equipo? ¿Y cómo se dio esa producción? Quizás fue un poco más fluida que tu corto anterior. ¿Cómo fue ese salto en esos 5 años? Sí, mira, Melody hace un llamado el Instituto de Sundance. Yo había estado luego de Joven y Alocada en los cursos o talleres que hacen ellos para guión, para la segunda película, que fue Princesita. Por tanto, nos conocíamos, y Sundance hace un llamado a cineastas cercanos a ellos a dar una idea de un corto documental. Y la idea que yo mando es esta idea
que era sobre una profesora y una niña, una profesora de violín y una niña, que en el fondo cuando yo mandé la idea sabía que existía Melody, que es la profesora, que era profesora de violín en las orquestas infantiles de Chonchi, pero no había encontrado a la niña. Lo bonito de las historias es que te van dando regalos. Y cuando yo fui el primer día a entrevistar a Melody, viajé a Chiloé, le digo, dame todas tus niñas que tienen más o menos entre 10 y 13 años para entrevistarlas. Y las entrevisto en un gimnasio y le digo, me voy a quedar con Georgina. Y ella me dice, ¿por qué Georgina? Le digo, no sé, tiene algo especial. Y descubrí estando ahí con ellas que Melody había adoptado a Georgina porque Georgina se había muerto su padre, se habían tenido que ir al norte con la mamá y el hermano. Y ella estaba tan triste sin poder tocar su violín que Melody le había dicho, Georgina, ¿por qué no te vuelves con nosotros al sur y te sigo enseñando violín? Y todo esto coincidía con que estos niños era la primera vez que iban a viajar a Santiago a tocar en el municipal. Entonces, yo creo que las historias son muy generosas, sobre todo el documental es un género profundamente generoso, y apareció toda esa historia preciosa entre Melody y Georgina, que es la que está retratada en ese corto, que lo pueden ver, de hecho está subido en YouTube por el New York Times. Entonces, una vez que mostramos los cortos en el Festival de Sundance de ese año, New York Times se acercó a Sundance y le dijo, nosotros queremos tener este corto en nuestra sección OpDocs, que se llama Opinion Docs, documentales de opinión. Y así ese fue el corto seleccionado para pasar a formar parte de esa colección del New York Times. ¡Qué bien! Perfecto. Ahora, yo tengo un corto antes, yo hice un corto en 1996. El 96, sí, claro. LGTB de Chile, que es el de siempre. Antes de estos dos cortos, que le tengo bastante amor, la verdad. Y lo pude ahora, encontré los negativos en una bodega en la casa de mi mamá, así que los reescaneé y hay una versión así que se ve increíble. Me imagino. Y ese corto que tú mencionas del año 96, que también fue reseñado en una revista llamada Cahiers du Cinema, no sé si lo mencioné bien, pero ya en ese entonces tu trabajo estaba siendo reconocido en el extranjero. Sí, ese fue un corto de estudiante. La verdad, yo tenía 19 años y iba en segundo año. Estaba yo misma lidiando con mi propia homosexualidad y creo que fue una manera de ponerlo fuera de mí. También es un corto documental, pero en un ensayo de ficcionalizar el documental. Y ese corto que lo encontraste ahora y lo escaneaste, ¿lo vamos a poder ver en su versión remasterizada, Marialí, prontamente? Se vio en el FIDOX, su versión remasterizada, hace muy poquito, hace un par de meses, porque eran los 25 años del FIDOX y yo con ese corto fui a la primera versión del FIDOX. Entonces me lo pidieron y aproveché de remasterizarlo para ese evento. Ahora, si se va a subir algo como Onda Media, pues sería sería muy bueno. Oye, me gustaría. Ya que mencionaste Onda Media, una muy buena aplicación donde hay muchos cines chilenos y se le da cabida ahí a documentales, a cortometrajes, a películas chilenas. Vamos, Mariali, al 2012. Ha pasado una década desde tu primer largometraje. Estamos hablando de Joven y Alocada, una película que estaba basada, ¿cierto?, en la historia, en este despertar sexual de una chica bisexual de 17 años. Estamos viendo algunas imágenes inmersa en una familia evangélica, ¿cierto?, que es castigada en su colegio por tener relaciones sexuales y ahí es enviada como castigo también a una especie de productora o canal evangélico donde empieza a revolucionar este ambiente. Te quiero hacer una pregunta previo al estreno en salas, me estoy refiriendo, de Joven y Alocada. A ti te entrevistaron para Cinearte Normandí, donde te preguntaron, Mariali, si considerabas que tu obra podía considerarse controvertida. Estamos hablando del año 2012. Tú respondiste en ese momento, abro comillas, no lo sé, ya veremos cuando se estrene. Sinceramente espero que no, porque significaría que estamos en el Chile que me gusta, el Chile que habla y no tiene miedo. Pero es probable que haya gente que lo encuentre controvertido. 10 años después, año 2022, mes de enero, te quiero preguntar, ¿fue una obra controvertida? ¿O estábamos en el Chile que tú querías estar en ese momento? Mira, yo siento que pasó algo curioso, porque siempre a los chilenos nos tildan de conservadores. Sí. Como Joven y Alocada era una película sexualmente muy libre, como que los chilenos se sintieron más
honderos debido a la película. Entonces ¿Ya? no siento que la reprimieron, sino que la abrazaron como para decir, bueno, ven que no somos conservadores y somos súper liberados sexualmente. Entonces, si bien hubo un evento de censura con uno de nuestros, en unas empresas, no sé si era el Transantiago en esa época, pero ¿Ya? recuerdo que en los buses pusimos una foto de la película que eran como las dos chicas muy cerca, y también hicimos una campaña con vaginas en llamas. Sí, me acuerdo. Sí. Como Sí, que sí. nos censuraron. Sí. No, creo que fue como el loguito de la vagina, pero no les gustaba que las mujeres estuvieran tan cerca. Pero ahí rápidamente, me acuerdo en ese tiempo, el móvil nos llamó y hizo que no se censurara la foto, porque querían sacar todas las fotos de los buses. Entonces ahí eso no pasó y solamente taparon la vagina en llamas. Pero te podría decir que fue... Obviamente hay gente, me imagino, que se asombró, pero yo creo que lo que más pasó, ¿Ya? que pasa siempre en Chile, ¿no? En Chile el 80% de las personas quieren la ley de aborto, el 80% de las personas están de acuerdo en el matrimonio homosexual. Sin embargo, han sido leyes que se han demorado mucho porque la élite que domina Chile es la que es conservadora, pero no es la mayoría de los chilenos. Claro, Por son los tanto, que yo tienen creo el que poder. con la película pasó lo mismo. O sea, Juan Yalocá como Chile es un país conservador, y la verdad es que lo ven las personas y dicen, ah, sí, esto me representa, porque los chilenos somos más eso que la élite, porque son menos el porcentaje, esa es la realidad. Entonces, por eso lo ejemplifico con la ley de aborto o la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Que al chileno no le molesta, sin embargo son leyes que están estancadas y se demoran mucho en pasar por esta minoría que nos ha gobernado históricamente. Mariali, ya que entraste en el tema, ayer me metí a tu Twitter a revisarlo e introducir un poquito, y vi que replicaste la portada del diario La Segunda, de hecho, que en su portada decía, el emergente poder de las disidencias sexuales en nuestro país, ¿cierto? Esa era la portada ayer de La Segunda. ¿Cómo ves tú en este momento, desde tu realidad de directora chilena, este emergente poder de las disidencias sexuales? Es un tema además que te ha llevado siempre en tu carrera. Sí, me parece maravilloso y te voy a decir por qué. Yo me acuerdo perfecto, yo era una niña, sabía que era... De hecho, no tenía el lenguaje ni para decirlo. Yo me acuerdo que muy chica soñaba con tener una hermana gemela que estuviera siempre conmigo. Hoy día yo entiendo que esa era mi manera de desear tener una polola, solo que no tenía el lenguaje para decirlo. Yo vengo de una familia de izquierda, una familia liberal, una familia que no es homofóbica, pero aún así, durante la dictadura, no existía la conversación sobre la homosexualidad en ninguna parte, porque no existía así. Entonces yo me acuerdo que debo haber tenido 8 o 9 años, me acuerdo en el lugar de mi casa que estaba parada, cuando mi mamá suena una canción en la radio y ella dice al pasar, no de una manera agresiva ni mucho menos, pero dice como, esta canción es de Sandra Mianovich y Celeste Carballo, ellas son pololas. Y yo me acuerdo que sentí como que el piso se movía, todo se daba vuelta, porque dije, wow, 2 mujeres pueden ser pololas. Esto que yo siento existe en el mundo, no soy un marciano raro, hay otras personas que son como yo. Entonces, en ese sentido, que la portada de un diario lleve a dirigentes políticos que han sido elegidos por elección popular y están ahí, yo sé que primeramente y más que nada le hacen bien a los niños de la comunidad LGTB, y eso me pone infinitamente feliz. Entonces eso es lo que más me alegra, por eso yo vi esa portada y me emocioné. Hay que ir avanzando, sin duda, porque, claro, tú presentas esta película en el... Sí, por eso, o sea, hace 10 años atrás la realidad en estos temas era bastante distinta a la que vemos hoy día, pero yo me acuerdo en esa época del 2012, no sé si te acordarás, Mariali, pero nosotros te entrevistamos cuando yo trabajaba en el cable, justo para el estreno de esta película. Y me acuerdo que por mucho rato estaba como en esta talla interna de la conversación entre amigos, la empanada de pino de queso, que es una de las frases que se hace, ¿cierto?, en mención en esa película. Y mucha gente, ¿sabes? Mucha gente como en esa época, amigos que ocupaban esta frase un poco para hacer referencia al tema de esta identidad sexual. Ahora, quería preguntarte, ¿cómo ves que ha progresado el país en estos últimos 10 años? ¿Sientes que hoy día hay más espacios para mostrar este tipo de contenido? ¿Hay más libertad? Efectivamente, se ha ido ganando terreno. Sabemos que ha sido lento el progreso, pero ¿cuál es la sensación que te queda a ti? Sin duda se ha ido ganando terreno, sin duda ha progresado. Hoy en día
hay muchos cineastas LGTB que son personas no binarias, que son personas trans, que son chicos gay, mujeres lesbianas, y yo estoy muy expectante de ver qué van a traer esas nuevas generaciones a nuestro cine. Sin duda va a ser algo maravilloso y sí avanzado. Que haya una ley de matrimonio igualitario lo dice, y es distinto. O sea, yo creo que hace 10 años, si yo paseaba de la mano con una novia, tenía más miradas de reojo. Ahora, de todos modos, vuelve a pasar lo mismo de siempre. O sea, siguen estando. Se cruza la clase y siguen matando a la gente solamente por ser gay. Eso sigue sucediendo. Hubo hace un tiempo muchos asesinatos de lesbofobia. Sí. Y lo sabemos, crímenes que no se resuelven, que se demoran años en mandar a la cárcel a la persona que hizo ese crimen de lesbofobia. El mismo caso de Nicole Saavedra, que ha sido tan bullado. Así es. Sí. Así es. Y las personas trans también están hoy en día muy desprotegidas, porque de cierta manera podríamos decir que la sociedad, entre comillas, se acostumbró a las lesbianas y a los gays, entonces están tirando todo su homofobias, la llevaron a la transfobia y lo están atacando con todo. Una persona trans vive hasta más o menos los 35, hasta los 35 años, y eso es durísimo y hay que pelear por cambiar eso. Y justo, sí, no, quería cortar que justo tu película Joven y Alocada se lanza el mismo año en que se comete, el brutal asesinato de Daniel Zamudio, que también eso le da un poco de contexto a lo que estábamos viviendo en ese momento. Así es. Eso te digo que se ha avanzado en muchos aspectos, sí, pero también falta mucho. Eso es como lo que siempre pasa con estas luchas, ¿no? Y pasa también con el feminismo, pero pasa con la lucha de las disidencias sexuales. O sea, por eso hay gente que dice, ay, pero ¿por qué siguen alegando si ya se avanzó tanto? ¿Pero por qué tienen que decir que este ministro es gay o esta ministra es lesbiana? ¿Si qué tienen? Si ya no importa ser gay o lesbiana. Y no es cierto. O sea, sigue siendo difícil, siguen habiendo crímenes homofóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos. Porque a nadie lo matan por ser heterosexual, digamos, o a nadie le quitan un trabajo por ser heterosexual. Entonces esa todavía es un gap gigante que hay que seguir trabajando y visibilizando, y el cine y las historias en pantalla ayudan a empatizar y a que el 90% de la población heterosexual nos conozca y conozca nuestras historias y nos humanice, y por tanto no nos siga odiando, ¿no? Claro, y no siga ocurriendo la discriminación. Tu película, Joven y Alocada, que disfruté mucho en su época, volver a revisarla, hace sentir algo, que el tiempo no pasa. Envejece muy bien tu película, en el sentido de que no envejece. Es como si estuviera hecho hecha hoy en día. En este sentido, me gustaría hablar de la relación co-creadora con el equipo, especialmente con la persona con la que escribió el texto original, Camila Gutiérrez, talento narrativo, también con el trabajo que tuviste con, si no me equivoco, Pedro Peirano también, y tal vez con otras personas a las que pudiste haber acudido, tal vez Sebastián Silva. ¿Cómo fue ese trabajo de elaborar este guión, que por lo demás, como te digo, no pierde ni un grado de vigencia, sigue siendo muy actual, tanto por el tema de las redes sociales, que juegan un papel fundamental en nuestras vidas? En ese tiempo eran otras redes sociales. Estaba el blog ahí. Claro, estaban esas cosas. Yo le decía a los chiquillos fuera de cámara, yo me quedé en Altavista y ya de eso de ahí no me moví. Pero ahora es en mi Instagram. Claro. Te hemos visto en Twitter harto. Sí, también. No, es mi community manager, así siempre me excuso. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese trabajo creativo, Marialí, con esta gente que creo que merece ser nombrada porque son grandes talentos también? Fue un trabajo largo. La primera versión de guión la hizo María José Viragallo, es una escritora nacional. Y con esa versión de guión la presentamos al Fondo Audiovisual y ganamos el Fondo Audiovisual. Después de eso entró Sebastián Sepúlveda, no Sebastián Silva, que es un director y montajista. De hecho, es el montajista de Pablo Larraín y de todas sus últimas películas. Y él en ese momento hizo un tratamiento, una nueva mirada sobre cómo entrar a esta historia. Y después de eso ya trabajé yo con Pedro Peirano, la estructura de la historia, y hicimos como los grandes beats de acción.
Y de ahí ya yo con la Camila, yo escribía lo que pasaba y la Camila escribía los diálogos. Entonces fue como a bastantes manos el guión y fue un bonito trabajo, pero fue como por partes, digamos. No escribimos todos al mismo tiempo, sino que fue primero escribió la Pepi, después escribió Sebastián Sepúlveda un tratamiento, después ya entré yo y Pedro a hacer una reestructuración y después con Camila escribiendo todos los diálogos y digamos las voces en off y yo escribiendo las acciones, terminamos el guión. Mariali. Y de hecho me acuerdo bien que Pedro Peirano cuando fue a ver la película dijo, no me hicieron caso en nada, me alegro, te quedó muy bien. con Pedro solo nos peleábamos y nos reíamos, obviamente somos grandes amigos hasta el día de hoy. Buenísimo. Y todos agradecemos que no le hayan hecho caso entonces porque quedó una película, de verdad, fantástica y como dice Ernesto, hasta el día de hoy uno la ve y efectivamente es como no ha envejecido. No sé si eso es bueno o malo. Lamentablemente uno se sigue conectando de repente con esa realidad muy injusta. Mariali, ¿qué recuerdos tienes de Princesita? Estamos hablando otra obra tuya justamente basada en hechos reales, esto situado en el sur de nuestro país. Estamos viendo ahí algunas imágenes. Una niña de 11 años que es abandonada por su madre y criada en el contexto de una secta, un tema que poco se habla hasta el día de hoy en nuestro país, justamente siendo que hay antecedentes y hechos muy reales de que sí existen más de alguna. ¿Qué recuerdos tienes de la producción, de la creación de esta película? Mira, como esta película, la verdad es que yo partí esa película pensando cómo se construye la identidad femenina, porque yo de verdad entro a las películas con una pregunta y a veces encuentro una respuesta para mí, porque a mí lo que me interesa con las películas es entablar una conversación con el espectador, a ver si cada cual saca sus propias conclusiones. Cuando dice Joven y Alocada ¿existe la bisexualidad? Y descubrí con la película que efectivamente existe. Claro. Y en Princesita era cómo se construye la identidad femenina. Y me di cuenta, trabajando en la película, que se construye a través del abuso, del abuso patriarcal, ¿no? En el caso particular de la película era el abuso sexual, pero como metáfora de la feminidad tiene que ver con el abuso, no siempre sexual, pero siempre como mandatar sobre los deseos y la vida de las mujeres. Entonces fue una película súper dolorosa, porque además tuve que ingresar y me di cuenta haciéndola, en el abuso infantil, cosa que tuve la suerte de no experimentar personalmente, pero cuando ingresé empecé a investigar, a entrevistarme con psiquiatras, con psicólogas y con víctimas de abuso y fue muy duro de hacer esa película. Y yo siempre digo que como Joven y Alocada era todo color de rosa y sexy, como que la vida se pone como la obra en la que estás trabajando. Con Princesita me pasó lo opuesto, la vida se puso oscura, me empezaron a llegar muchas historias de abuso de gente cercana que yo no conocía, entonces se volvió un periodo súper rudo. Por lo tanto, yo tengo mucho respeto en qué me voy a meter después de esta experiencia, porque como estoy hablando de películas, porque cuando uno trabaja para series es otra cosa, un trabajo con otros y para otros, no está prestando un servicio. Pero en el caso de las películas, porque te toman toda la vida, esa es mi experiencia por lo menos. Yo no podría ser de los directores que hacen películas de asesinos en serie, porque no sé si podría dormir como explorando esa oscuridad, ¿no? Mariali, queremos de verdad agradecerte por esta conversación, por darte el tiempo de aceptar esta invitación. Sí. Se nos pasó, yo creo, a todos volando el tiempo. Sí. Gracias por la verdad que hay en cada una de tus obras, en cada una de tus entrevistas también. Es un lujo empezar a revisar tus entrevistas porque se nota claramente tus valores. Así que muchas gracias por esta conversación. Y mucho éxito también, Mariali, en este nuevo desafío que se viene con Perry Mason. Que sea un excelente viaje, que sea un excelente trabajo en equipo. Sabemos que hacer trabajo así en grupo, en donde hay otra línea, en donde hay que seguir una directriz, ¿cierto? Bueno, te deseamos lo mejor en esa nueva etapa de tu carrera. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Chao, Mariali, y éxito. Que estoy seguro que va a ser así, tu talento habla por sí mismo, tu talento habla solo. Chao, chao. Chao, Mariali. Chao. Oye, agradecidos, tremenda Mariali. Nosotros vamos a seguir acá en Así Somos, seguimos junto a Ernesto porque Mariali es una tremenda directora de cine chileno, ¿cierto? Ahora a nivel internacional. Bueno, hay otras directoras chilenas que están dando mucho que hablar y también las queremos mencionar acá en Así Somos después de la siguiente pausa.
Ya estamos de regreso en Así Somos, comentando todo esto que tiene que ver con el cine chileno, pero además el cine liderado por mujeres. Hay que hacerle ahí un homenaje de tremendo talento que tenemos en nuestro país. Ernesto, hablemos un poco de Princesita, este corto que nos estaba contando ya esta película, perdón, sus impresiones, Mariali. Tiene algo bien particular, no solamente por el tema en el que se mete el mundo de la secta, sino por el trabajo audiovisual que hace. Sí, Princesita es una película que estuvo seleccionada en el Festival de Sundance hace unos años, lo que habla de la prestancia y calidad cinematográfica de esta producción, el segundo largometraje de Mariali Rivas, que entre paréntesis me encantaría que hiciera más películas porque su impronta narrativa es bien superior al promedio mundial, diría yo. Lo importante de Princesita es que justamente toma un punto de vista que siempre es arriesgado, el punto de vista de infantil, y lo que hace es explorar justamente con esta mirada tal vez un poco naif al inicio y que te da una inmersión mucho más fácil de entrar a este mundo de la secta y del abuso patriarcal en el cual la película insiste en entrar y justamente denunciar. Es una película demasiado bien construida, demasiado bien narrada, demasiado buena la puesta en escena y que habla de una mirada comprometida de parte de esta directora nacional que yo creo que hay que seguir atendiendo a lo que está haciendo y lo que viene, porque como lo pudimos constatar en esta conversación muy buena por lo demás, aunque la recomendación viene de cerca, es una artista con intereses sociales cercanos y muy puesto con los pies en la tierra, pero también con una mirada de largo y mediano plazo extraordinario. Y lo que hace Mariali en sus películas, especialmente en esta Princesita, justamente es decir, sabes que este paraíso que nos hacen creer que en verdad existe en la tierra no lo es tal. Claro. Y es una mirada, como ella misma lo decía con sus propias palabras, a un patriarcado completamente injusto y abusivo en muchos sentidos. Yo la encontré una muy buena película. Sin hacer spoiler de la película para las personas que aún no la ven, en el fondo los conflictos se gatillan cuando esta niña de 11 años, Monty, que está siendo criada en esta secta tras el abandono de su madre, en el fondo como que se revela un poco a este líder porque se enamora de otro chico, no de este líder con el que tenía que tener un contacto sexual, un contacto periódico, un contacto como él lo determinaba. Y ahí empiezan a gatillarse un poco todos los conflictos de esta niña, de esta mujer que empieza a desarrollarse por otro camino más allá del que el líder busca. Claro, en el fondo lo que hace la película es decirte el conflicto, es como bien dice Michael, ella quiere determinar y ser autónoma con sus propias pulsiones. En una sociedad que no te lo deja. En una sociedad supuestamente ideal que no te la deja. Es un microcosmo y un estudio muy interesante de lo que es el punto de vista femenino y, como ella bien decía, de la construcción de la identidad femenina. Es una peliculaza, yo se las recomiendo. Todo lo que en general hace Mariali Rivas, una directora a la que hay que poner atención y ojo, y que ahora, por supuesto, HBO puso el foco sobre ella, merece todo nuestro estudio, análisis y conversación, y lo más importante, disfrutarla como la obra de ella como espectador. De todas maneras, aparte que pone temáticas que por mucho tiempo han sido tabús y son arriesgadas, porque como tú bien decías, contar la historia de una niña, una menor de edad que está en una secta, con todo lo que vive, y también mostrar esta parte del desarrollo personal de ella como una niña que va a pasar pronto a la adolescencia, que empieza a experimentar ciertos cambios corporales, hormonales, se empieza a enamorar de otros chicos, que es absolutamente normal, es parte de la biología humana, de la vida, de cualquier persona. Entonces, yo creo que también el rol que tiene el cine o los cortometrajes o el arte en general es un poco abordar ese despertar de conciencias y poner temas en donde la gente puede sentirse identificada y quizás decir, oye, a mí me pasa algo similar, mira, y lo que la protagonista, cómo lo está viviendo, a lo mejor yo también lo viví y no corresponde, no está bien, ¿qué hago? Entonces también, de alguna u otra manera, nos hace ese como zamarreo necesario social, ¿cierto? Sí, es importante, la función del arte es esa, es como por ejemplo cuando la industria del cine de Hollywood plantea constantemente también estos temas de búsqueda de identidad de diferentes minorías raciales, sociales, sexuales, y trata de que el espectador empatice con esos mensajes. Es lo mismo que está haciendo Mariali desde un punto de vista, una función social, cultural y artística, porque nos hace poner en la conversación de la mesa temas que de otra manera quizás no los tomaríamos porque estaríamos encajonados en el prejuicio que supuestamente algunas personas, élite, quieren que sigamos... En el que nos construimos, básicamente. Exacto, y quieren que sigamos allí, pero lo bueno del arte, lo bueno de este viento fresco que hacen este tipo de artistas es que eleva la discusión y podemos
sacarnos esos prejuicios, sacarnos esa cortina y ver cómo son las cosas, humanizar. Generar esa conversación que es necesaria y que estaban señalando ustedes. Ernesto, te quiero preguntar desde tu expertise, ¿cierto? Como crítico. Como un gran sabio muy del entendido, cine. un tremendo sabio, tu cabellera, de hecho, lo demuestra, por supuesto, sí. El oráculo del cine. El oráculo. Cuando Monty le pregunta a Mariali sobre las expectativas, sobre todo lo que pasa con esto de ser directora de 2 capítulos de la segunda temporada de Perry Mason, Mariali es bien cauta, ¿cierto? Dice, paso a paso, no puedo entusiasmarme mucho, probablemente si sale bien, primero tengo que hacerlo bien, si sale bien, esto me puede abrir puertas. ¿Cómo le podemos explicar a la gente lo importante que es este rol que va a tener Mariali en esta obra, en esta serie de HBO? Sí, o sea... Estamos viendo imágenes, de hecho, ahí de apoyo de la primera temporada. Perry Mason es una serie que tuvo muy buenos elogios en su primera temporada, además que tiene algo que es fundamental en el nuevo tipo de cine que especialmente están haciendo este tipo de naciones desarrolladas, industrias desarrolladas como la de Hollywood, que es desconstruir mensajes o contenidos que usualmente eran muy masculinos. Como por ejemplo, Perry Mason, en este caso está orientada como una película, o una serie más bien, de novela negra. ¿Qué quiere decir novela negra? De detectives donde hay ciertos estereotipos muy fijos. Un género que era masculino en su momento. Claro, que era muy masculino y donde las mujeres tenían, usualmente en este género, un rol muy reservado de femme fatale y objeto. Potiche, como dirían los franceses. Pero ahora no. Ahora las mujeres, desde la primera temporada, las mujeres que vemos en pantalla en Perry Mason tienen un rol activo, tienen un rol determinante y no son solo una comparsa. Muchas veces son una energía tan importante como la del protagonista Perry Mason, este detective abogado que está tratando de justamente investigar una serie de casos en un Hollywood muy importante. Y en ese sentido, la incorporación de Mariali Rivas como una directora latina, lesbiana, que puede dar una visión distinta, suma. Es un aporte impresionante de lo que busca la industria norteamericana hacia talentos como este que están aquí en Chile. A eso iba, más allá del tremendo talento de Mariali, que yo creo que no lo podemos negar. ¿Significa que están mirando de afuera la industria chilena? Quiero que me responda eso en un segundo, porque antes quiero invitarlo a ver un poquito de esta serie Perry Mason. Mr. Mason, certain matters require discretion and finesse. That's the kind of thing you're good at. Wear your good suit. This is my good suit. You're a detective, Mr. Mason. It's a fancy word for a busybody, but yes. It's very easy for you to break the rules, isn't it? And you never accept any help. How about I have a look? You stay in the truck. Shut up. Start the car! How can we help you, Mr. Baggerly? Members of my church. An unspeakable act has visited upon them. Kidnapping gone way wrong. Worst thing you ever seen. What do you know what I've seen? We do what we don't like when there's a greater good to be served. You more than anyone should know that. The devil put Charlie Dodson in this box. Mr. Mason, it's hard to believe that you're the right person for the job. I'm the only person for this job. When it gets dark, I will know no peace. All they've got is innuendo and circumstance. Life can be so. Me gusta lo que estábamos hablando antes con Nelson de esta reconstrucción de alguna forma de los géneros cinematográficos que estamos viendo en estos remakes de series. Ernesto, te había dejado la pregunta pendiente. ¿Esto significa, más allá del talento indiscutible y del gran trabajo por años de Mariali Rivas, esto significa que también del extranjero, de la industria cinematográfica, están mirando a Chile con una impronta especial? Sí, o sea, con una atención, impronta, foco especial. Desde un punto de vista, hablo desde la crítica de cine, de lo que yo he hecho como crítico de cine en los últimos 30 años. La prensa, los festivales, la crítica especializada, incluso el público cinéfilo, mira con mucha atención y detención lo que está pasando en el cine chileno. El cine chileno en los últimos 20 años ha tenido un despegue y una notoriedad fabulosa, y en ese despegue se incluyen las visiones y justamente los puntos de vista de directoras femeninas como Mariali Rivas, en donde a través de una obra que están haciendo y que están surgiendo, están planteando temas que a las personas
de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, etcétera, de Europa, les llama mucho la atención. Y no solo porque son temas interesantes, sino porque están desarrollados con maestría y con una solvencia audiovisual muy inusitada y muy superior para el promedio mundial. Considerando también la experiencia previa que tenía Mariely Rivas con la serie La Jauría, en donde también abordaba la temática, cierto, policial, y acá vemos que ella llega a un proyecto tremendamente desafiante, en donde hoy es productor ejecutivo Robert Downey Jr., que en un principio se pensó como para protagonista de esta serie, después entra Matthew Rhys, que es un tremendo actor reconocido por la serie The Americans, que también ha sido súper éxito, y fíjate que cuando a Matthew Rhys le ofrecen hacer este personaje, él en una primera instancia no se entusiasma mucho porque dice, pero ¿cómo van a hacer un remake de esta serie que está basada en unas novelas de los años 30 y que después fue muy exitosa en televisión, luego se detiene y en los años 70 quieren retomar la serie que no tuvo mucho éxito? Entonces también es un proyecto arriesgado de ponerlo nuevamente en la pantalla con otros tiempos, y efectivamente esta primera temporada fue súper exitosa. De hecho, en el primer mes tuvo como 8 millones de espectadores. Wow. Y de hecho la serie se hace en el 2019. HBO dice, ok, hagámosla 8 capítulos para que no arriesguemos tanto, y finalmente ahora estamos en una segunda temporada que presenta muchos desafíos. Entonces, tener una chilena dentro de una mega producción como esta, en donde vemos también que es un contenido renovado, y un poco lo que decía Matthew Rhys, que él había después aceptado y se había entusiasmado aún más, sabiendo que este personaje tiene una redefinición muy interesante, que ya se sale como de este clásico abogado exitoso que ganaba todos los casos, y ahora lo vamos a ver más bien como este detective privado quebrado, divorciado, que se cae al alcohol, y por ahí también es bastante menos exitoso de lo que ya se conocía. Exacto. Como los personajes anteriores. Entonces ella llega a hacerse cargo también de un desafío tremendo y no menor. Lo que yo me faltó tiempo para hacerle esta pregunta, pero también debe ser súper complejo para un director llegar a generar una continuidad de manos anteriores. O sea, si ella va a estar en 2 capítulos, los capítulos que anteceden también tienen una línea, una estética, ¿cierto? Una forma de relatar la historia, y tú como director tienes que acoplarte a esa línea narrativa y no tener esa como libertad de quizás poner tu mano o tu sello, que de alguna manera me imagino que igual va a estar, pero el desafío también es eso, es como seguir esta línea narrativa desde la estética, desde cómo se tratan los personajes, desde cómo los vas dirigiendo. Entonces yo creo que es un desafío aún más grande. Y eso es lo entretenido y la experiencia que puede adquirir Mariely Rivas dentro de la industria. O sea, está el showrunner, el jefe de esta serie, que dice, estos son los dictámenes, queremos que esta serie sea como los años 30, como las novelas originales, queremos que sea cine noir, pero vamos a desconstruir al personaje, es cierto, un antihéroe, pero vamos a ponerle personajes femeninos tan fuertes o intensos como él, y vamos a dejar que las cosas funcionen en ese espectro. Vamos a mirar la época heteronormada como era en esa época, como en ese tiempo, en los años 30, donde se ambienta, se está seteada la historia, como dicen los gringos, está seteada, pero con la mirada de hoy en día. Y esa mezcla creo que es muy explosiva y genera esta justamente atracción hacia la mirada o la fijación hacia directoras y talentos como Mariely Rivas para poder justamente darle esta nueva dinámica. Ernesto, se está utilizando, me da la sensación, harto este sistema de utilizar distintos directores para una misma temporada. Claro. Quiero preguntarte qué se gana y qué se pierde con eso. Después de la siguiente pausa seguimos haciendo Así Somos. Ya estamos de vuelta en Así Somos. Seguimos esta noche conversando junto a Ernesto Garrat sobre el cine chileno y también sobre realizadores que están brillando en el extranjero. Antes de continuar con ese tema, atención a este consejo. Llegaron productos alemanes para tu hogar. Moderniza tu cocina con nuevos utensilios que harán más fáciles y más divertidas tus recetas dulces y saladas. Encuéntralos a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl, como cada noche, gracias a nuestra tienda. Y ahora sí, me uno junto a ustedes, chicos, porque tuvimos en el capítulo de hoy una tremenda entrevistada, la cineasta y guionista nacional Mariely Rivas, quien va a participar de la dirección de un par de capítulos de esta serie que estamos viendo en pantalla, que es Perry Mason, basado en las novelas de los años 30. De hecho, está inspirada esta serie, estamos viendo ahí esta estética, esta fotografía en los años 30, de este abogado detective que quiere resolver siempre estos enigmas. Y Michael te había dejado plantear una pregunta, Ernesto, porque Mariely justamente va a tener que dirigir
2 capítulos de esta serie, que no sabemos cuántos va a tener en total, serán unos 8, 10 o 12, no sé. Pero, ¿qué desafío representa eso? Compartir dirección con otros directores. Sí, es muy relevante y muy interesante que las producciones actualmente en curso, las que podemos mirar, tienen esa diversidad. El showrunner es la persona que dicta, es el gran jefazo en una producción seriada, y dice, quiero esta mirada. El que entrega como la Biblia de trabajo. El que entrega la Biblia de trabajo y dice, vamos a tener estas características estéticas y éticas y artísticas de la serie. Y buscan diversidad, buscan personas que tengan distintos puntos de vista de distintas partes del mundo, ojalá, para justamente enriquecer su serie, enriquecer su producción, porque ellos saben perfectamente que es eso lo que le otorga un éxito y una mirada global y universal a las producciones que están haciendo, porque saben perfectamente que Perry Mason, por muy gringa que sea, la va a ver todo el mundo, literal. Ahora con el streaming, HBO Max, Netflix, Apple TV, no es el mercado norteamericano el que está viendo esto. O sea, le tiene que gustar al espectador que está en New Jersey o en Utah o en Colorado, pero también le tiene que gustar al espectador que está en Santiago o que está en Wuhan o que está en España, en Madrid. Le tiene que gustar literalmente, y para eso necesitan estas miradas más exóticas, diversas. Y si tú te fijas además en series, y con esto termino y aprovecho de comentar, y si tú te fijas en últimas series como Station 11, que no me he cansado de recomendarla, que es la nueva maravilla de HBO Max, así es fabulosa, todos los capítulos, o la mayoría de ellos, están dirigidos por mujeres, por distintas mujeres. O sea, está solamente... y yo creo que ese subsidio al rol femenino ayuda muchísimo, por lo menos en la calidad final, porque la calidad que uno ve en esos capítulos es extraordinaria. Estoy hablando de Station 11, Estación 11, una serie dirigida en su mayoría solo por mujeres, y tiene una calidad así como... Otro nivel. 10 de 10. El capítulo más malo es 10 de 10. No, tremendo. Oye, hoy día hablamos justamente con Mariely Rivas, hablamos de su trayectoria, pero hay otras mujeres también, tremendas mujeres directoras de cine en el ámbito local que están dando que hablar. Solo las quiero mencionar, estoy hablando de Marcela Said, María Paz González, estoy hablando también de Dominga Sotomayor, de Claudia Guayquimilla, entre otras que están dando hoy día, están mostrando una imagen tremenda de nuestro país del cine, la deconstrucción del cine. Estamos cerrando este capítulo, pero no sin antes despedirnos de nuestro Nacho, que termina hoy día su práctica de periodista. Así que Nacho, abrazos, Nacho. Muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Reprobó la práctica, pero igual lo queremos, no importa. Puro 7, un 7, una broma. Ernesto, muchas gracias. Los jueves son suyos. Igualmente, y gracias. Para mí es un agrado compartir con ustedes. Se echa de menos al maestro Salfate. Saludos ahí al extranjero. Ahí está promocionando sus obras literarias. Pero muchas gracias, Monty, muchas gracias, Michael. Gracias, de verdad, un agrado. M&M, un agrado. Nos vemos el próximo jueves, y con la gente, Monty, con el público nos reencontramos el próximo lunes. Descansen mucho. Eso, buen fin de semana. M&M, nos repetimos.